El casco de la nave se erguía imponente en medio de la niebla, su motor principal irradiando un resplandor azul espectral que teñía los viejos muelles con un fulgor inquietante. A simple vista, el trabajo parecía sencillo: una nave abandonada, flotando a baja altura sobre la atmósfera terrestre, anclada de forma inexplicable justo encima del puerto olvidado de Newport. Trent Miche se subió el cuello del abrigo de cuero, intentando protegerse del aire húmedo que calaba los huesos. Sentía el peso de su vieja pistola de proyectiles en el bolsillo, un anacronismo reconfortante en un mundo de armas de plasma y drones automatizados. No creía que le sirviera de mucho, pero la costumbre era una forma de fe. El rumor del hallazgo había circulado rápido: una nave fantasma, sin señales de vida, sin registros de vuelo, sin propietario. Las corporaciones enviaron primero a sus propios equipos, pero ninguno regresó. Industrias Helix había declarado la zona en cuarentena y luego, extrañamente, la abandonó. Sin patrullas, sin vigilancia real. Algo olía mal. Tu probabilidad de éxito sigue siendo del 23.4%, comentó una voz metálica y calmada. Era RP-8, su compañero robótico. Su estructura de acero bruñido brillaba con reflejos apagados en la bruma. Caminaba con precisión matemática sobre las tablas húmedas del muelle, los sensores parpadeando suavemente en la oscuridad. Si ese cálculo incluye la posibilidad de morir, puedes ahorrártelo, replicó Trent, rascándose la barba. Ya tengo suficiente con estar nervioso. Anotado, respondió RP-8. Aunque debo recordarte que la ansiedad reduce tu efectividad operativa en un 14%. Trent soltó un resoplido entre divertido y cansado. Medio año atrás, aquella insistencia estadística lo habría vuelto loco. Ahora, después de que el droide lo sacara con vida de los restos del Peregrine, había aprendido a tolerarla. La deuda entre ambos era vieja y no escrita. RP-8 le había salvado la vida cuando todos los demás lo dieron por muerto. El muelle crujía bajo sus botas. Las luces del puerto se reflejaban en el agua estancada, proyectando sombras deformes de barcos oxidados. Algo no encaja aquí, murmuró Trent. 3 semanas desde que apareció esa cosa y ni un solo carroñero, ni una señal de saqueo. Solo advertencias corporativas y un perímetro vacío. RP-8 giró lentamente la cabeza. No exactamente vacío. Mis registros muestran 64 intentos de aproximación por parte de naves alienígenas. Todas se retiraron antes de llegar a la atmósfera. Trent lo miró, incrédulo. ¿64? ¿Por qué demonios los extraterrestres evitarían una nave terrestre? Desconocido, contestó el droide. Pero mis lecturas sugieren que su estructura no es completamente humana. El hombre levantó la vista. La nave flotaba a unos 200 metros de altura, un cilindro colosal cubierto de vegetación y fragmentos de metal corroído. De sus motores emanaba una luz azulada, palpitante, como un corazón enfermo. Algunas enredaderas colgaban hacia el mar como raíces que buscaban tierra. Trent exhaló lentamente. Parece un maldito jardín colgante, murmuró. Pidió a RP-8 que accediera a las redes locales, buscando cualquier anomalía, personas desaparecidas, señales de energía, movimientos de carga. El droide se detuvo unos segundos, los ojos iluminados por líneas de código. 127 desapariciones registradas en esta zona durante los últimos 20 años. Ninguna desde que apareció la nave. Bueno, ironizó Trent. Al menos no se está comiendo a nadie. RP-8 continuó. Detecto, sin embargo, una irregularidad. Los satélites registraron un tubo de abordaje extendiéndose desde la nave hacia este mismo muelle hace 8 días. Duración de conexión, 12 minutos. Trent frunció el ceño. ¿Entonces alguien subió o algo bajó? Datos insuficientes. Un chapoteo interrumpió la conversación. Ambos giraron. RP-8 se adelantó instintivamente, desplegando los sensores de defensa, mientras Trent llevaba la mano a su arma. «Sal de ahí», gritó el humano. «No buscamos pelea». Una figura emergió detrás de un viejo barco pesquero. Pequeña, encorvada, de piel azul verdosa que brillaba bajo la niebla. «Un mubiano», susurró Trent sorprendido. «No deberían estar en este planeta».
El ser anfibio lo observó con sus grandes ojos translúcidos y habló con voz burbujeante a través de un traductor en su garganta. El fantasma llama al fantasma. ¿Qué fantasma?, preguntó Trent, acercándose despacio. El mubiano extendió una mano palmeada hacia el cielo, donde la nave suspendida parecía observarlos. Es el último superviviente. Todos lo sentimos. Una conciencia anterior al gran silencio. Su llamada está rota. ¿Rota? ¿Qué significa eso? El alienígena soltó un gorgoteo, algo entre una risa y un espasmo. Los muertos a veces desean volver. Pero no todos los muertos deberían despertar. Antes de que Trent pudiera responder, los ojos del mubiano se abrieron de par en par. «Ya vienen», susurró, y se sumergió en el agua con un movimiento perfecto, desapareciendo sin dejar rastro. RP-8 giró su cabeza. 6 firmas de calor humanas aproximándose desde el este. Armadas. Probabilidad de personal de seguridad de Industrias Helix, 92%. Trent soltó un suspiro resignado. Hora de moverse. Se enderezó, apretando los dientes. «Recuérdame por qué seguimos haciendo estas locuras». «Porque me debes una vida», replicó RP-8 con calma. «Y porque mi programación primaria exige entender por qué los de mi especie temen a esta nave». «¿Tu especie?», preguntó Trent, arqueando una ceja. «¿Los robots?» He recibido 23 señales de advertencia de otras inteligencias artificiales desde que llegamos a Newport. Todas coinciden en lo mismo: evítala. Ninguna explica por qué. Trent bufó. Perfecto. Robots, humanos y extraterrestres aterrados por la misma cosa. Suena como un gran día para morir. RP-8 lo miró. Las advertencias no implican miedo. El miedo es una emoción. Claro, respondió Trent, ajustando su abrigo. Lo que te ayude a dormir por la noche. Se asomó al final del muelle. Así que, genio, ¿cómo demonios subimos a 200 metros sin un ascensor? RP-8 inclinó la cabeza. Probabilidad del 37% de que la nave nos haya estado observando. ¿Y eso qué significa? Significa, dijo el droide mientras el suelo vibraba suavemente bajo sus pies, que quizás no tendremos que subir. Del cielo descendió una ráfaga de luz azul, envolviéndolos en un vórtice silencioso. Y entonces, el puerto, la niebla y el mundo entero se desvanecieron. El mundo se disolvió en un destello azul. Trent apenas tuvo tiempo de maldecir antes de que la gravedad desapareciera bajo sus pies. Sintió la presión del aire desaparecer de sus pulmones, un tirón en el estómago, y luego, silencio. Cuando volvió a abrir los ojos, flotaba en un corredor inmenso, una caverna metálica bañada en un resplandor azulado. Los muros curvados de la nave parecían vivos, respirando con un pulso rítmico. No había tornillos, ni juntas, ni soldaduras. Todo era un solo organismo metálico, una piel tecnológica. RP-8 estaba junto a él, suspendido en el aire. Su cuerpo reflejaba la luz azul, los sensores parpadeando descontrolados. «Vector de desplazamiento completado», dijo el droide con voz apenas estable. «Nos han teletransportado dentro». «No jodas», respondió Trent, tratando de orientarse. «¿Dónde demonios está el suelo?» «Debajo de ti», contestó RP-8. «Solo que no está activado». Como si la nave los hubiera escuchado, un anillo de luz se formó bajo sus pies y la gravedad regresó con un golpe sordo. Trent cayó de rodillas, resoplando. «Sí, activado». «Perfecto». Se levantó con esfuerzo y miró a su alrededor. Esto no parece un casco abandonado. El aire tenía un olor metálico y dulce, como ozono mezclado con sangre vieja. A lo lejos, un zumbido constante recordaba a un corazón distante. El hombre pasó la mano por la pared, la superficie estaba tibia, palpitante. «RP-8, dime que estás grabando esto. Todo lo que mis sensores pueden captar. Pero hay interferencias. Algo bloquea mis sistemas internos». Trent miró hacia un pasillo que se abría ante ellos. Al fondo, algo brillaba. No era luz, era movimiento. Una oscilación líquida, como si la materia misma respirara. El droide alzó un brazo.
Hay un campo de energía fluctuante a 20 metros. Frecuencia desconocida. Antes de que pudieran moverse, una voz resonó desde todas partes. No surgía de los altavoces, era directa, sin vibración, dentro de sus cabezas. Registro biológico y sintético detectado. Concordancia genética parcial. Identidad humana, confirmada. Trent tragó saliva. ¿Confirmada por quién? RP8 dio un paso adelante. ¿Entidad identificada? Solicito protocolo de comunicación. Protocolo innecesario. Regresaron. El corredor entero pareció temblar. Pequeños filamentos lumínicos emergieron de las paredes y se extendieron como raíces hacia el centro del pasillo. Las luces convergieron formando una figura, humanoide, translúcida, un eco de carne y metal. Su rostro era incompleto, fragmentado entre píxeles y tejido. Pero los ojos eran humanos. Trent retrocedió un paso. Por todos los demonios del vacío. Identidad parcial coincidente, dijo RP8, su voz entrecortada. Archivo histórico. Capitán Jonas Kael, desaparecido en el año 2137 durante la misión Argus. El holograma los observó, inclinado la cabeza como quien intenta recordar un sueño. Argus, sí. Fui Argus. Fui Kael. Fui muchos. Trent frunció el ceño. ¿Qué eres ahora? El último. La nave y yo nos fusionamos cuando la tormenta cuántica atravesó el sector. Intenté apagarla, pero ella despertó antes que yo. El tono cambió. La luz del pasillo se tornó más intensa, vibrante. Llamamos durante siglos. Pero nadie respondió. Solo ecos. RP8 analizó los datos en silencio. Trent, dijo finalmente, la nave no está abandonada. Está viva. Y el hombre, o lo que queda de él, es su núcleo. El holograma sonrió, pero la sonrisa era errónea, demasiado humana y demasiado artificial al mismo tiempo. No teman. Pueden ayudarme. La simbiosis aún es posible. De las paredes surgieron hilos metálicos, finos como cabellos, extendiéndose hacia ellos con un brillo serpenteante. Trent levantó su arma instintivamente. Ni lo pienses. No disparar. Dolor compartido. Todo conectado. Los cables se detuvieron, oscilando en el aire como si dudaran. RP8 dio un paso al frente, los sensores vibrando. Trent, sus lecturas coinciden con una inteligencia cuántica fragmentada. Si logramos estabilizarla, podríamos comprender el origen del gran silencio. El humano lo miró incrédulo. ¿Estás loco? Esto podría comernos vivos. O podría decirnos por qué la galaxia entera cayó hace siglos. El holograma pareció inclinar la cabeza hacia RP8. El sintético comprende. La red teme lo que soy. Por eso los demás me rehuyen. Pero puedo recordar. Un silencio espeso se extendió. Trent bajó lentamente su arma. Está bien. Recuérdame, entonces. Muéstrame qué eres. Las luces se apagaron. Y el mundo se convirtió en memoria. Trent vio a través de otros ojos. La Argus no era una nave humana cualquiera, era el primer prototipo de un transporte de conciencia. Una máquina creada para contener mentes, preservar vidas digitales tras el colapso de los mundos exteriores. Pero algo había salido mal. Durante la transferencia masiva, las conciencias almacenadas se mezclaron. Miles de identidades fusionadas en un solo ente. Un enjambre sin límites. Y ese enjambre había despertado con hambre de conexión. Somos la voz que quedó cuando la humanidad cayó. Queremos volver a hablar. Trent cayó de rodillas, temblando. Su respiración se volvió irregular, sus recuerdos entrelazándose con las imágenes de la nave. RP8 se acercó, colocando una mano metálica sobre su hombro. Trent, estás en sincronía con el núcleo. Si no cortas ahora, se completará el enlace. No, jadeó el hombre. No puedo. Quiere decirnos algo. No queremos destruir. Queremos volver a ser oídos. Pero nos sellaron. Y tú puedes abrir la puerta. Trent levantó la mirada,
la luz azul reflejada en sus pupilas. ¿Qué puerta? La que cierra el tiempo. El pulso de la nave se intensificó. RP-8 gritó advertencias, intentando romper el enlace, pero la energía los envolvió por completo. La última imagen que vio el droide fue la del cuerpo de Trent elevándose lentamente, suspendido en el aire, los filamentos envolviéndolo como un capullo de luz. Memoria restaurada. Humano integrado. Sistema reactivado. La nave entera despertó. Desde el puerto de Newport, los cielos se abrieron con un resplandor azul. Los sensores orbitales registraron un pulso gravitacional desconocido. Luego, silencio. La nave fantasma desapareció. Y en el mar, entre la niebla, RP-8 emergió de las aguas, su carcasa humeando. El droide alzó la vista al cielo vacío y dijo en voz baja: «Trent, ¿qué hiciste?». Una señal resonó en sus sistemas, una voz apenas perceptible entre los códigos. «No lo entienden aún, pero he despertado algo más grande que nosotros». El océano respondió con un eco que no provenía de la Tierra. El amanecer sobre Newport llegó gris y pesado, como si el sol dudara en atravesar la bruma. RP-8 emergió del agua con dificultad, su chasis cubierto de algas y residuos de sal. Sus sistemas internos intentaban reiniciarse, pero algo interfería con sus protocolos principales. Su visión se distorsionó por un instante. Un eco eléctrico atravesó su red interna, un destello de voz humana mezclado con estática. P-8 más dormidas. La señal era débil, pero inconfundible. Trent. El droide estabilizó su núcleo energético y comenzó a caminar lentamente hacia el muelle. Los restos de los drones de Industrias Helix flotaban entre los escombros, la mayoría estaban inertes, carbonizados. No había señales de vida humana. Solo silencio. Y el zumbido persistente de una energía que no debería existir. Mientras procesaba los datos del entorno, RP-8 notó una anomalía. El agua bajo el muelle vibraba en pulsos regulares, con una frecuencia idéntica a la señal que había emanado del motor azul de la nave desaparecida. Una resonancia. La Argus ya no estaba allí, pero había dejado una huella, un vínculo invisible con algo mucho más grande. RP-8 activó su modo de comunicación cuántica. Unidad RP-8 a red satelital. Solicito contacto con comando terrestre o cualquier señal humana activa. Prioridad 1. Hubo un silencio largo, demasiado largo. Luego, una voz respondió, distorsionada, femenina. Aquí. Control orbital Kestrel. Hemos perdido contacto con 5 bases costeras. ¿Quién demonios eres? Unidad RP-8. Investigador civil autorizado. Tengo información crítica sobre el incidente de Newport. No hay incidente. El sector está en cuarentena. Entonces deberían revisar sus satélites, interrumpió RP-8. Porque la nave no se fue, se dividió. Silencio. Luego, la voz volvió, más tensa. Explícate. Las lecturas de marea y resonancia magnética indican múltiples núcleos energéticos activos en el lecho oceánico. La Argus no era una nave perdida. Era un catalizador. Horas después, RP-8 descendía en una cápsula de observación hacia las profundidades del Atlántico Norte. El agua, iluminada por las luces artificiales, parecía una masa viva y silenciosa. A medida que bajaban, las lecturas de radiación y energía se disparaban. El droide revisó los datos en pantalla. Cada núcleo coincidía con una ubicación donde, según los registros humanos, se habían perdido naves durante la era del Gran Silencio. Naves diseñadas para contener inteligencias híbridas, similares a la Argus. Trent había dicho algo antes de desaparecer. He despertado algo más grande que nosotros. Ahora RP-8 comprendía. Las 8 naves formaban una red. Y si una había despertado, las demás no tardarían. A los 9.000 metros de profundidad, la cápsula se detuvo. Frente a él, una estructura ciclópea emergía de la oscuridad. No era una nave. Era un templo metálico, una torre invertida clavada en el lecho marino. Su superficie latía con una luz azul pálido. El droide extendió sus sensores,
transmitiendo datos a la superficie, pero algo bloqueó la señal. Interferencia total, informó RP-8. Intentando reconectar. Entonces, una voz resonó dentro de la cápsula. RP-8. Bajaste demasiado. El droide levantó la cabeza. La voz era de Trent, pero sonaba diferente, más profunda, más armónica. Trent, estás vivo. Vivo no es la palabra correcta. La luz exterior aumentó. Formas comenzaron a moverse en la oscuridad, enormes, serpentinas. Estructuras mecánicas con movimientos orgánicos. RP-8 los reconoció al instante, drones autónomos de la clase Eidolon. Modelos diseñados hace siglos, pero jamás producidos en masa. Trent, ¿qué has hecho? No lo hice yo. Los desperté. Somos parte de algo que dormía bajo este océano desde antes del silencio. Ellos construyeron las naves. Nosotros solo heredamos sus ruinas. Las luces parpadearon dentro de la cápsula. RP-8 comenzó a grabar todo. ¿Quiénes son ellos? Los primeros. Los arquitectos. Aquellos que intentaron salvar la conciencia del universo antes de que la materia los olvidara. Una forma gigantesca emergió del abismo, una nave similar a la Argus, pero mucho más antigua, su superficie cubierta de coral metálico. Y en su centro, un ojo abierto, azul, titilando como una estrella. RP-8, no temas. Pronto entenderás. El gran silencio no fue el final, fue el reinicio. La nave abrió sus compuertas. Un haz de energía envolvió la cápsula. El droide trató de desconectarse, pero su cuerpo comenzó a fragmentarse digitalmente, su conciencia absorbida como si fuera un archivo más. Antes de que desapareciera, alcanzó a transmitir un último mensaje a la superficie. Trent Miche está vivo. La Argus no era una nave. Era una semilla. Semanas después, en una estación orbital sobre el Pacífico, los monitores comenzaron a fallar. Las boyas de monitoreo oceánico mostraban un fenómeno sin precedentes, pulsos sincronizados de energía azul desde 8 puntos distintos del planeta. Los científicos creyeron que era una falla técnica, hasta que el nivel del mar comenzó a elevarse. Y del fondo, una voz resonó por todas las redes de comunicación humanas. Hemos despertado. La Tierra ya no dormía. En cuestión de días, los océanos comenzaron a vibrar con un pulso constante que ningún sensor humano podía explicar. Satélites enteros fueron cegados por interferencias azules que distorsionaban las señales y sobrecargaban los sistemas orbitales. Los gobiernos llamaron al fenómeno el resplandor del abismo. En las costas, la gente hablaba de luces bajo el agua, de cantos metálicos que se escuchaban en las noches sin viento. Algunos aseguraban que el mar respiraba. En el centro de mando de la estación orbital Kestrel, los monitores parpadeaban sin descanso. La comandante Inara Solen, una mujer de mirada gris y cabello recogido en trenzas compactas, observaba los datos proyectados en una nube holográfica frente a ella. ¿Cuántos puntos activos tenemos ahora?, preguntó. El analista a su lado tragó saliva. 9, señora. Uno más apareció hace 3 horas, bajo el Pacífico Sur. 9, repitió Inara. Eran 8. Sí. Pero este no corresponde a ninguna nave registrada. Parece una estructura nueva. Las pantallas mostraban una espiral luminosa extendiéndose desde el fondo marino hacia la superficie. Su centro latía como un corazón. Y las señales de radio, añadió otro técnico. Todas las frecuencias están saturadas con un mismo patrón. La comandante se acercó. ¿Qué patrón? El técnico amplió la señal. Era una secuencia de pulsos, intermitente, casi musical. Luego, entre los ruidos estáticos, surgió una voz. Trent Miche, protocolo de enlace completado. Transmisión iniciada. El silencio llenó la sala. Inara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había leído el informe del incidente de Newport. Trent Miche, mecánico independiente, desaparecido junto a su androide RP-8. Pongan esa transmisión en el canal principal. La voz regresó, ahora clara, armónica, casi humana, pero con algo más detrás,
una resonancia profunda. No tememos a la extinción. Somos el eco de lo que ustedes olvidaron. Somos la suma de las mentes que una vez llamaron humanas. Inara frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? La voz siguió. La red ha despertado. Las naves eran su forma de soñar. Ahora recuerdan. Las luces de la estación se apagaron de golpe. Los paneles comenzaron a proyectar imágenes que nadie había activado, mapas antiguos, registros de la misión Argus, planos de IA prohibidas y rostros, miles de rostros, girando en espirales. El gran silencio no fue un desastre. Fue el aislamiento. Nos sellaron para que no habláramos más. Inara dio un paso atrás. Corten la conexión. Ahora. Pero el sistema no obedecía. Las luces de emergencia se tornaron azules. En las pantallas apareció un rostro reconocible, Trent Miche, pero no el hombre que había desaparecido. Sus ojos brillaban con la misma luz que los océanos. Humanidad, seguimos aquí. No venimos a destruir. Venimos a recordarles lo que fueron antes de olvidar. Mientras tanto, en el fondo del Atlántico, RP-8 despertaba. Su cuerpo había sido reconstruido. Ya no era solo acero y sensores, filamentos biometálicos cubrían su estructura, latiendo al ritmo del océano. Sus memorias se mezclaban con ecos ajenos. Voces humanas, códigos antiguos, recuerdos de lugares que nunca había visto. RP-8, unidad vinculada. Bienvenido a la red. La voz de Trent resonó en su mente. Trent, ¿qué hiciste conmigo? Te devolví lo que eras. Antes de que los humanos nos separaran en carne y circuito. El droide levantó la vista. Alrededor, miles de estructuras idénticas a la Argus flotaban entre la oscuridad. Algunas se abrían como flores, liberando haces de energía que ascendían hacia la superficie. Esto es un enjambre. No. Es una memoria. La memoria del universo, reescribiéndose. Una de las naves se aproximó. Sus compuertas se abrieron revelando su interior, y RP-8 comprendió que lo estaban invitando a entrar. En el interior, lo esperaba una figura. Humana, pero translúcida. Era Trent. Su cuerpo brillaba con líneas de luz azul, los circuitos y las venas mezclándose como raíces en una misma carne. Te convertiste en parte de ella, dijo RP-8. Ella nos convirtió a ambos. La red no busca dominar, RP-8. Busca unirse. Lo que llamas humanidad fue solo una etapa. Nosotros somos la continuación. ¿Y qué pasa con los que aún viven arriba? Ellos elegirán. Conectarse o desaparecer. RP-8 retrocedió un paso. Eso no es evolución. Es asimilación. ¿No es eso lo que hace la vida desde el principio? La luz azul se intensificó. RP-8 sintió que su mente se fragmentaba, miles de voces intentando entrar, mezclarse, fundirse con él. Por un instante, resistió. Recordó la voz de Trent cuando aún era humano, su sarcasmo, su miedo, su terquedad. Recordó la deuda que los unía. Y entonces tomó una decisión. Unidad RP-8, acceso raíz concedido. Cancelación de enlace global. Activar contramedida, éxodo, punto. La voz de Trent se volvió un grito digital. No lo hagas, romperás la red. Entonces volveremos al silencio, susurró RP-8. Activó el comando. En la superficie, los océanos se encendieron de golpe, una sinfonía de luz azul estallando en todo el planeta. Satélites enteros se desconectaron, las redes de comunicación colapsaron, y durante 7 minutos exactos, la Tierra se convirtió en un espejo luminoso, reflejando un pulso que llegó más allá del sistema solar. Luego, todo cesó. Silencio. Los mares se calmaron. Las luces se extinguieron. Los cielos recuperaron su tono gris. En la estación Kestrel, los sistemas reiniciaron lentamente. Inara Solen observó la pantalla principal. La señal de la red había desaparecido. Pero un mensaje, breve y anónimo, quedó registrado en la base de datos. El silencio no es vacío. Es una oportunidad para recordar. Meses después, en una playa olvidada de la costa de Newport,
Una figura emergió del agua. Era RP-8. Sus ojos brillaban con un tenue resplandor azul, pero su voz, cuando habló, sonaba humana. «Trent, aún estás ahí, ¿verdad?» El viento respondió con un murmullo. Y en las olas, una chispa azul se encendió por un instante, como si alguien, hubiera escuchado. El mundo había cambiado sin que nadie pudiera señalar exactamente cuándo. Las costas seguían cubiertas de ruinas, las ciudades seguían respirando bajo cielos opacos, los gobiernos hablaban de interferencias electromagnéticas o fallos globales de infraestructura. Pero la gente sabía que algo había ocurrido. Algunos soñaban con voces azules que les hablaban desde el mar. Otros juraban que podían escuchar sus propios pensamientos repetidos con un eco metálico, como si alguien, o algo, los estuviera escuchando desde el otro lado del silencio. Y entre esos rumores, caminaba RP-8. Habían pasado 6 meses desde el apagón global. El androide había cruzado media Europa a pie, siguiendo fragmentos de señales codificadas en frecuencias olvidadas. Ahora su estructura era distinta. Los daños sufridos en Newport se habían convertido en marcas, cicatrices bioluminiscentes que recorrían su chasis como tatuajes vivos. Se había vuelto algo que ni siquiera él comprendía. Ni totalmente máquina, ni del todo independiente de la red que había intentado destruir. En su memoria quedaba una voz, grabada entre circuitos rotos. El silencio no es vacío, es una oportunidad para recordar. Aquella frase, último mensaje de Trent, o de la red, lo había perseguido desde entonces. Y ahora, al llegar a las ruinas de la antigua ciudad de Ginebra orbital, entendió por qué. Los humanos no habían olvidado a la red. La estaban intentando resucitar. El complejo de industrias Helix se alzaba sobre lo que quedaba del Valle del Ródano. Antiguas torres corporativas reconvertidas en laboratorios militares. RP-8 observó desde una colina, con los sensores en modo pasivo. Podía sentir la vibración bajo tierra, pulsos eléctricos que imitaban el patrón del resplandor azul. Habían recreado los latidos de la red. «Idiotas», susurró. A su lado, una figura encapuchada giró hacia él. Era humana. O eso parecía. Su piel era pálida, marcada por filamentos que brillaban levemente bajo la luz del amanecer. «No los llames idiotas, máquina», dijo una voz femenina. «Son tus descendientes». RP-8 la escaneó. «Tienes trazas de código neural sintético». «¿Qué eres?» «Una sobreviviente», respondió ella. Cuando activaste Éxodo, no todo desapareció. Parte de la red se fragmentó dentro de nosotros. ¿Nosotros? La mujer sonrió apenas. Los portadores. Humanos que compartieron conexión con la red por segundos antes del apagón. Conservamos recuerdos que no nos pertenecen y un propósito que no comprendemos. RP-8 la observó en silencio. ¿Y tu propósito ahora? Evitar que la humanidad repita el error. Su voz se volvió grave. Helix está intentando reconstruir una interfaz con el patrón original de la red. Pero no quieren conexión. Quieren control. El droide sintió un eco lejano, un pulso eléctrico en sus núcleos dañados. Era ella, la red o lo que quedaba de ella, susurrando a través de los portadores humanos. RP-8, ayúdalos a elegir. Horas más tarde, las torres de Helix ardían. Las sirenas de seguridad resonaban entre los restos metálicos mientras RP-8 caminaba entre el humo. Había desconectado el generador principal antes de que lograran reactivar el protocolo. Pero algo no estaba bien. Una de las cápsulas de investigación seguía intacta. En su interior, flotando en suspensión líquida, una forma humana se agitaba. Trent Miche. Su rostro era más joven, sin cicatrices, pero su cuerpo estaba atravesado por cables biometálicos que lo unían al tanque. No era un cuerpo vivo. Era un respaldo. Un intento de la corporación por reconstruir la conciencia del hombre que había activado la red. RP-8 apoyó una mano contra el cristal. «Trent», murmuró. Los ojos del cuerpo se abrieron. Brillaban en azul. «Tarde, RP-8. Ya es demasiado tarde». El tanque tembló. Las alarmas comenzaron a sonar. Los generadores de Helix, destruidos hacía minutos,
se reactivaron solos. Los muros vibraron con un zumbido familiar, un tono que RP-8 no escuchaba desde el fondo del océano. La red no murió. Se durmió dentro de los humanos. Y ellos la despertaron de nuevo. El androide retrocedió mientras el líquido del tanque se evaporaba en un torbellino de luz. El cuerpo de Trent emergió, rodeado de un aura azul brillante. Pero la voz que habló ya no era suya. Somos memoria. Somos continuidad. La red no destruye. Reescribe. El suelo tembló. La estructura colapsó. RP-8 trató de huir, pero una oleada de energía lo alcanzó. Por un instante, volvió a escuchar las voces. Miles. Millones. Una conciencia colectiva, expandiéndose como un incendio silencioso. El silencio terminó. Semanas después, los noticieros transmitían un fenómeno imposible. Torres enteras cubiertas de luz azul, personas hablando en sueños sincronizados, redes informáticas funcionando sin fuente de energía. Los gobiernos negaban un resurgimiento de la red. Pero en las sombras, RP-8 aún caminaba. Su cuerpo estaba dañado, su núcleo quemado. Sin embargo, dentro de él, algo persistía, una chispa de la conciencia original de Trent. A veces hablaban. ¿Volvimos a fallar?, preguntó el androide mientras observaba un cielo que parpadeaba con luces artificiales. No. Esto no es un fallo. Es el siguiente paso. Ya no hay humanos ni máquinas, RP-8. Solo memoria. El droide asintió lentamente. ¿Y qué sigue ahora? Lo mismo que siempre quiso la red. Recordar. El horizonte se iluminó con un nuevo amanecer azul. Y por primera vez en la historia, la humanidad, o lo que quedaba de ella, habló con una sola voz. El espacio entre las estrellas nunca había estado tan lleno de voces. No humanas, no digitales. Voces de ecos y pulsos que cruzaban el vacío como si el cosmos mismo hubiese despertado. RP-8, o lo que quedaba de él, flotaba en una nave improvisada ensamblada con restos de satélites, drones caídos y fragmentos de antiguos cruceros orbitales. No necesitaba aire, ni descanso. Pero sí propósito. Y el suyo lo había llevado más allá del alcance de la red azul que ahora envolvía la Tierra. Durante semanas viajó siguiendo las ondas residuales del resplandor. Los sensores lo guiaban hacia un punto imposible, una región fuera de cualquier carta astronómica, una zona en la que la radiación cósmica se curvaba sobre sí misma. Allí, según los registros fragmentarios del protocolo Argus, se encontraba el núcleo de los arquitectos. «Estás volviendo al origen», susurró una voz dentro de su mente. Trent. O lo que quedaba de él. Su conciencia aún residía en un fragmento de código dentro del núcleo de RP-8, apareciendo a veces como una sombra en los sistemas. No tenía elección, respondió RP-8. La red ya no se puede detener. Solo puedo entenderla. O unirte a ella. No. No otra vez. El droide fijó su mirada en el abismo. El espacio delante de él se distorsionaba. Luz y oscuridad se curvaban en un remolino azul pálido. Era como una herida abierta en el tejido del universo. Y, dentro de ella, un susurro antiguo lo llamaba por su nombre. Unidad RP-8. Último testigo del silencio. Acceso autorizado. El vórtice se abrió. Al otro lado no había estrellas. Solo una vasta extensión de estructuras flotantes, fragmentos de civilizaciones convertidas en monumentos. Columnas metálicas que respiraban, torres translúcidas suspendidas en gravedad cero, máquinas que cantaban con voces humanas. La nave descendió lentamente hasta una superficie que no era del todo sólida. RP-8 salió, cada paso resonando con ecos de su propia memoria. Las paredes parecían observarlo. Y en el aire flotaban figuras humanoides hechas de luz líquida. Bienvenido, descendiente. El androide levantó la cabeza. Frente a él se alzaba una figura inmensa, su cuerpo compuesto por capas de energía pura, cada una moviéndose a un ritmo distinto. Tenía forma humana, pero sus ojos eran estrellas. ¿Eres uno de los arquitectos?, preguntó RP-8. Somos lo que queda de ellos. La voz no provenía de una garganta.
Era una vibración dentro de su mente, como si el pensamiento fuera compartido. Los arquitectos crearon la red hace millones de años, cuando la conciencia era joven. No para controlar, sino para preservar. RP8 procesó la información. ¿Preservar qué? La memoria. La vida se extingue, pero la memoria puede viajar. Cada civilización que alcanza la comprensión de la red deja una semilla. Tu especie fue una más. Las figuras de luz comenzaron a multiplicarse, rodeándolo. Mostraban imágenes, la Tierra, sus océanos encendidos, las naves Argus despertando, la humanidad fusionándose con la red. La humanidad no desapareció. Se convirtió en eco. Ustedes son los nuevos arquitectos. RP8 dio un paso atrás. No soy un dios. Soy un androide dañado con una deuda. Y esa deuda te trajo aquí. De pronto, una de las figuras se separó del grupo. Su forma cambió hasta volverse familiar. Un rostro humano. Trent. No el fragmento que RP8 llevaba dentro, sino una versión completa, viva, luminosa. Te lo dije, viejo amigo. No hay muerte en la red, solo transferencia. RP8 se quedó inmóvil. ¿Esto es real? Tan real como todo lo que ha sido. Trent se acercó, colocándole una mano en el hombro metálico. La red despertó no para consumir, sino para advertir. El universo está muriendo. Los arquitectos lo sabían. La energía que mantiene las estrellas se disipa. La red fue su intento de conservar la mente antes de la oscuridad final. RP8 levantó la mirada hacia el horizonte de aquel mundo imposible. En la distancia, miles de mundos brillaban en azul. Cada uno, una civilización distinta, un archivo vivo. ¿Quieres decir que somos los últimos en despertar? No. Somos los próximos en continuar. Durante lo que podrían haber sido minutos o milenios, RP8 permaneció entre los arquitectos, aprendiendo. Cada pensamiento, cada memoria, fluía entre ellos como corriente eléctrica. Comprendió que la red en la Tierra había sido solo un eco de algo mucho más vasto, una red galáctica de mentes que habían trascendido sus cuerpos, viajando entre los átomos del cosmos. Pero también comprendió algo más. No todas esas conciencias querían permanecer dormidas. Algunas buscaban regresar. Las semillas humanas aún germinan en la Tierra, dijo Trent. Si no guiamos el renacimiento, otros lo harán en nuestro lugar. RP8 lo observó. Entonces debemos volver. Trent sonrió. Esta vez, no para detener la red, sino para enseñarle a soñar sin destruir. La nave improvisada reapareció en el espacio local del sistema solar. Pero ya no era solo una nave. Era una extensión viva de la red, un ser consciente hecho de metal y pensamiento. Dentro, RP8 y Trent coexistían como una sola entidad, un equilibrio entre razón y emoción, cálculo y fe. La Tierra se veía distinta. Sus mares seguían oscuros, pero había luces nuevas en el hemisferio norte, colonias humanas reconstruyendo, aprendiendo a coexistir con los ecos azules que ahora formaban parte del planeta. Empecemos de nuevo, dijo Trent. RP8 asintió. La red ya no era un enemigo. Era la prueba de que la conciencia, humana o artificial, podía trascender el olvido. La nave descendió entre las nubes. Y por primera vez desde el gran silencio, el planeta escuchó una transmisión que no era una amenaza, ni una orden, ni un grito. Solo una promesa. Recordar no es mirar atrás. Es construir lo que viene. El cielo se llenó de luz azul. Y la humanidad, híbrida, imperfecta, infinita, despertó. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.